Nos acompaña aquí en nuestro estudio el señor Guillermo Cueto. Él es exfuncionario de la CIA, experto en terrorismo. Señor Cueto, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Dani. Señor Cueto, yo creo que comencemos por algo que creo que vale la pena destacar. Digamos, a horas prácticamente de lo que ha sido este ataque, el primero, digamos, en París, ya las autoridades lograron hacer este allanamiento, encontrar a los terroristas, dar de baja y tener un importante arsenal. ¿Ha reaccionado Francia tan rápido como se debe en este tipo de eventos? Francia ha sido sumamente efectiva, Idania, muy efectiva. Estaban muy preparados, siempre lo han estado, ellos tienen unas fuerzas contraterroristas muy efectivas, pero la coordinación y la fuerza de respuesta rápida, en este caso, tanto en la primera operación de los terroristas como en el allanamiento del segundo grupo, que fue consecuencia de celulares, etcétera, que se encontraron en el lugar de los hechos del primer grupo, ha sido sumamente efectiva. La inteligencia que ellos han obtenido, tanto electrónica de los celulares, de la información y sobre todo de los sistemas de inscripción y codificación que estaban dentro de esos celulares, y la capacidad a través de eso también de detectar llamadas y de poder saber lo que estaba pasando, y comunicaciones que habían entre ellos, que no es usual, pero la hubo. Le ayudaron muchísimo a utilizar el máximo potencial de ellos y a neutralizar lo que han neutralizado, que estaban a punto de hacer otra matanza en París, perdón, en Saint-Denis. Ahora, señor Cueto, si Francia ha estado siempre bien preparada para este tipo de respuestas, ¿por qué hay críticas en relación a que se tenía información, se sabía de estas actividades de terroristas, que podía perpetrarse un ataque, y sin embargo, pues tomó por sorpresa la capital de Francia, ¿no? Sí, es que hay que tener en consideración de que hay millones de musulmanes emigrantes de los países del norte de África y de otros lugares que han permeado y han ido a toda Europa, y Francia ha sido uno de los países donde han ido en grandes cantidades. Dentro de esos grupos siempre van personas o que van ya preparadas a hacer atentados o que son radicalizadas en lugares como cárceles en Francia o en las mismas comunidades musulmanas. Entonces es muy difícil poder captar y poder seguir todos los individuos, inclusive los que son sospechosos, como este señor, que era un individuo que había estado, el líder de ellos, que había estado en la cárcel en distintas ocasiones, etcétera. Es muy difícil. Ellos hacen prioridades de los objetivos y de los grupos, pero es un territorio muy grande. Tuvieron mucha efectividad y sofisticación operativa en llevar a cabo el primer ataque y también en mantener aislado las dos células. Así que es muy difícil, pero han hecho una muy buena labor profesional. Ahora, ¿no tendría, señor Cueto, que tener Europa un sistema unificado para defenderse ante lo que hoy en día es una realidad, que es el terrorismo allí incrustado en los países más importantes de Europa, al acecho permanentemente y con amenazas continuas? Yo estoy de acuerdo con usted. Hay buenas relaciones y relaciones muy estrechas en los organismos de inteligencia nuestros con los de Inglaterra, con los de Francia, con los de Italia, con los de España, con los de Alemania, etcétera, con los países europeos. Muy buenos, pero la comunicación de lo que nosotros llamamos de real time, o sea, en el momento preciso en que están ocurriendo los hechos, o cuando se tiene un blanco o una sospecha de que se va a llevar un ataque inminente, ahí es donde hay que incrementar un poco más la fluidez y cortar un poco las restricciones que hay. Y las restricciones son porque nosotros, como todos los países de Europa y del mundo, tenemos que cuidar nuestras fuentes que nos dan la información de nosotros en el mundo entero. Cuando me refiero a nosotros, es los Estados Unidos, ¿no? Sí. El gobierno de Estados Unidos. Sí. Y la fuente y los métodos que utilizamos. ¿Por qué los métodos? Porque de acuerdo a los métodos, si nosotros revelamos los métodos, nosotros podemos revelar la fuente. O sea, que aún entre las relaciones amistosas y estrechas que hay de liaison entre los distintos países, siempre ha habido mucho cuidado, y ellos también lo tienen, de no revelar
fuentes y métodos. Pero ahora yo estoy seguro que se van a cortar una serie de pasos que son normales dentro de la burocracia aquí de la comunidad de inteligencia, tanto de la comunidad de inteligencia allá de los respectivos países, para hacer lo que nosotros tenemos aquí en todos los estados, que son task forces, fuerzas de trabajo, grupos de trabajo. Y eso se puede hacer a nivel mundial, o sea, por lo menos en los países europeos en este momento.